Buen día, hoy vamos a hacer el ejercicio 17b de la guía de trabajo práctico número 1, que ya pasa a hablar del tema planos. Habíamos hecho ejercicios de vectores, ahora ya pasamos al siguiente unidad temática. Bueno, el ejercicio 17b dice, hallar un plano paralelo al plano de ecuación, y nos dan un plano que vamos a llamar plano pi1, que es el 3x menos y más 2z más 4 igual a 0, sabiendo que el punto 1, 2, 1, que vamos a llamar punto A, equidista de ambos planos. Bueno, acá un poco más abajo lo que hice fue traducir todos los datos a un lenguaje un poco más matemático. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Hallar un plano pi tal que la distancia entre el punto A y el plano pi sea la misma que la distancia entre el punto A y el plano pi1. Acá nosotros conocemos a A, sí, lo conocemos, es el punto 1, 2, 1. Conocemos al plano pi1 también, porque es el plano que nos dan como en la consigna. Lo único que no estamos conociendo es, en principio, cuánto es la distancia, pero lo podemos calcular, y el objetivo del ejercicio, que es el plano pi. Otra cosa que sabemos del plano es que además tiene que ser paralelo al plano que nos dan de consigna. O sea que pi y pi1 son paralelos. Bueno, con estos datos vamos a primero hacer un esquema gráfico de la situación para orientarnos un poco en dónde estamos parados. Acá en azul yo grafiqué esquemáticamente un plano que lo bauticé pi1, que es el plano que tenemos como dato. Puse un punto A y el plano que no conocemos, que es el plano pi. Los dibujé paralelos para que podamos ver algunas cosas que en el gráfico se nos hacen más intuitivas. Lo primero que vemos es que, como los planos son paralelos, las normales a los planos también son paralelas. Y en un caso particular, como son paralelas, puedo tomar que la normal del plano pi1 es k por la normal del plano pi. O sea que n pi1 es k por n de pi. Que esto ya lo vimos en ejercicios anteriores y cuando vimos vectores, que dos vectores son paralelos si uno se puede escribir como un múltiplo del otro. Esto lo vamos a aplicar ahora un poquito más adelante para hacer el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer, la parte más mecánica tal vez, es calcular la distancia. Entonces, como conocemos pi1 y conocemos a, que son datos del enunciado, podemos calcular la distancia. En la parte teórica ya vieron la fórmula para calcular la distancia entre un punto y un plano. Entonces lo que vamos a hacer es directamente aplicarla. Entonces, la distancia entre el punto A y el plano pi1 la podemos expresar así. Que fíjense que A, B, C y D son los coeficientes del plano pi1. Y x sub A, y sub A y z sub A son las componentes en x, en y y en z del punto particular A. Y abajo tenemos bueno, la norma del vector normal al plano. Esta es la norma de n de pi1. Bueno, con todos, reemplazando los datos del ejercicio en este desarrollo más teórico, obtenemos fácilmente la distancia, que como termina siendo 7 dividido raíz de 14. Lo pueden racionalizar, no hace falta, pero podrían hacerlo si quieren. Y algo que me detengo particularmente a hacerles notar acá es que no se tienen que olvidar que en el numerador tienen que poner el módulo, porque las distancias no tienen sentido físico si son negativas. Entonces recuerden que tienen que estar el módulo, no se lo olviden, porque si ustedes expresan esto con un negativo, nosotros vamos a entender que no están entendiendo qué es la distancia, y es un error grosero. Entonces siempre recuerden el sentido físico de las cosas. Bueno, ya usamos la primera parte de los datos, que nos decían que sean equidistantes, por lo tanto ya conocemos la distancia, que va a ser el número al que vamos a tener que igualar el otro cálculo de distancia para poder obtener el plano. Vamos entonces a usar el dato del enunciado que nos dice que pi y pi1 son paralelos. Como les decía anteriormente, si los planos son paralelos, las normales son paralelas. Y por lo tanto puedo escribir la normal del plano pi, que es el plano incógnita, como k por la normal del plano pi1. Y k es un número real, que puede ser 1, 2, menos 1, menos 2, etc. Lo que no puede ser es 0. ¿Por qué? Porque 0 por el vector da el vector nulo y no nos sirve. Si tomamos el caso más sencillo de todos, que es k igual a 1, directamente conociendo la normal del plano pi1, vamos a conocer la normal del plano pi. Como la normal del plano pi1 la podemos ver fácilmente, porque en el enunciado nos dieron el plano, fíjense que la normal es 3 menos 1, 2. Conociendo eso y adoptándola como la normal del plano pi, que es incógnita, ya conocemos el A, el B y el C del plano que no conocemos. Entonces vamos a la última parte del ejercicio. Ya conocemos A, B y C del plano pi. Sabemos que la distancia tiene que ser 7 dividido raíz de 14 al punto A. Entonces lo que hacemos es igualar la fórmula de la distancia de A a pi con el valor fijo que queremos, que ya lo conocemos.
Entonces acá planteamos la ecuación y vemos que la única incógnita que nos queda es D. D, que es el término independiente de la ecuación general del plano, no lo conocemos todavía, pero como es la única incógnita y tenemos una ecuación, podemos despejarlo. Entonces trabajamos un poco y fíjense que nos queda que el módulo de 3 más D dividido raíz de 14 tiene que ser 7 dividido raíz de 14. De acá fácilmente se ve que pueden simplificar raíz de 14. Y lo que les queda es que el módulo de 3 más D es igual a 7. Importante acá, nuevamente no se tienen que olvidar del módulo, porque esta ecuación en realidad son dos ecuaciones. Una que dice que 3 más D es 7 y otra que dice que 3 más D es menos 7. ¿Por qué? Porque cuando menos 7 está acá, el módulo de menos 7 da 7. Entonces se divide en dos respuestas posibles. Vayamos por la primera rama de las respuestas. 3 más D es igual a 7. Entonces D es igual a 4. Si D es igual a 4 y reemplazan en la ecuación general del plano, fíjense que les queda que pi es pi1, que es la respuesta más básica, que el plano es el mismo plano que nos dan de dato en la consigna, que es una respuesta totalmente válida, solamente que tiene esa particularidad. En cambio, la rama que va de 3 más D es menos 7, obtenemos que D es menos 10, y la fórmula general del plano queda 3x menos y más 2z menos 10, que es un plano distinto a pi1, pero que equidista del punto A, que es justamente lo que nos pedía el ejercicio. Entonces, finalmente tenemos que el ejercicio tiene dos respuestas. Una que tal vez es la más obvia y otra que da un plano diferente al que veníamos trabajando. Lo correcto es que den las dos respuestas. Más allá de si ponen esta particularidad, que es solo un comentario, si no dan las dos respuestas, no está totalmente correcto realizado el ejercicio. Cualquier cosa que tengan dudas o sobre la parte teórica o la práctica de este ejercicio, nos comentan y les respondemos las dudas.